Sí, gracias Rachel, buenos días también para ti, un placer coincidir contigo en esta mañana. Buenos días a ustedes, amigos televidentes, gracias por la sintonía a esta hora. Y bueno, estamos en días del Festival de Cine y la música y el cine cubano pues siempre han estado muy cercanos, muy de la mano. Y yo quería hoy hablar brevemente, digo brevemente porque podríamos estar hablando de este tema y de otros temas inherentes al cine y a la música en nuestro país durante horas y horas y horas, pero bueno, tenemos que ser disciplinados con el tiempo. Y yo quiero hablar hoy de un compositor cubano muy importante que, para sorpresa quizás de muchos, bueno, es uno de los grandes maestros de nuestra música, lamentablemente fallecido hace algunos años. Es el padre, o sea, está considerado el padre, el iniciador, el precursor, el hombre, el eslabón fundamental de la música electroacústica en Cuba, por ende de la música electrónica, de todos estos avatares, el maestro Juan Blanco, por supuesto. Y muy poca gente quizás recuerde o conozca, sobre todo los más jóvenes, el paso del maestro Juan Blanco por el cine, es decir, por la filmografía cubana. Ahí estamos viendo al maestro en una de sus fotos, ¿no? Tuvo muchas fotos alegóricas a su carrera y bueno, fue un pionero, como yo decía al principio del comentario. Todos los que de algún momento en nuestra juventud pudimos acudir a sus convites, en el buen sentido, por supuesto, a todas las grandes figuraciones rítmicas y musicales que hizo, bueno, con el Laboratorio Nacional de Música Electroacústica, con todo ese panorama tan novedoso en la Cuba, sobre todo los 40, los 50, bueno, todo lo que vendría después hasta que le tocó vivir. Pues estaremos de acuerdo en afirmar y reafirmar la importancia del maestro Juan Blanco en estos avatares. O sea, pionero, incluso precursor, no solamente pionero, sino iniciador de un movimiento importantísimo de estas lides y sobre todo la manera que innovó y la manera en que imbricó la morfología musical, aún siendo un hombre que estudia primero, bueno, no estudia música a un principio, pero bueno, sí luego estudia música, y cómo pudo formar y pudo forjar un concepto musical desde estos avatares de la electrónica y sobre todo en un momento en que la electrónica no era nada común y era bueno, fue catalogado hasta de loco. No lo digo con falta de respeto ni mucho menos, pero bueno, la gente le decía a sus contemporáneos, bueno, que estaba un poco mal, ¿no?, de apostar por esa música que era incipiente en aquellos años. Hablo de la década del 40 a los 50. Bueno, para no alargar mi comentario mucho tiempo, que quisiera poner algunos ejemplos, amigos televidentes. Y el primer gran, digamos, encuentro del maestro Juan Blanco con el cine lo tiene en el año 55, nada más y nada menos que con El Mégano, ese documental que marcaría, en cuanto a la filmografía cubana, en cuanto al concepto de cine, marcaría un antes y un después, marcaría también el inicio de un nuevo cine en Cuba. Ahí estamos viendo, bueno, parte de los nombres de aquellos jóvenes cineastas entonces que venían imbuidos por el neorrealismo italiano. Bueno, Julio García Espinosa, director de este documental, y bueno, ahí está la colaboración de Alfredo Guevara, Tomás Gutiérrez Jalea, Titón y José Masip. Y ahí, bueno, están los créditos del maestro Juan Blanco, de la orquesta dirigida por nada más y nada menos que Manolo, por Duchesne Cousin. Es decir, estamos en presencia de un embrión que también tenía que ver con la sociedad nuestro tiempo, con el grupo de renovación musical, con toda una playa de intelectuales que se dieron cita en múltiples espacios para difundir la música de concierto en Cuba, pero también para ir desde la innovación y de la introspección, desde los códigos nacionalistas, ir empleando ya un lenguaje propio, digno de ese nacionalismo cubano que ya había sido, digamos, importante con Roldán y Caturla en la primera parte en la primera mitad del siglo XX. Yo creo que ya con la irrupción del maestro Juan Blanco, en este documental se empiezan a marcar ya códigos ya mucho más importantes, desde los códigos ya, reitero, de la llamada música nacionalista, con lo que ya venía siendo el maestro de la transgresión musical. Y bueno, estamos viendo de fondo parte de esta banda sonora. Esto es un documental muy adelantado a su época porque es un documental donde no hay diálogo, solamente al final algunos parlamentos que hacen estos actores, que bueno, no son actores, son personajes casi que de la vida real, algunos, otros que sí fueron actores que colaboraron con este cineasta, con García Espinosa. Y bueno, es un documental donde la música tiene un protagonismo excepcional de principio a fin, donde toda esta interacción entre música
música, entre fotografía, hecha por Jorge Aidú, otro de los grandes fotógrafos del cine cubano, de la documentalística cubana, pues tiene todo un parlamento, tiene toda una correlación. Yo creo que es importante todo lo que tiene que ver con esta irrupción sonora del maestro Juan Blanco en el año 55, que venía también siendo consecuente con su trabajo musical ya en La Habana, en la Cuba de entonces, con sus, como dije, sus transgresiones musicales, con toda la manera en que ella iba imbricando su música en los espacios más importantes. Luego vendría para el cine cubano y este maridaje con la música de Juan Blanco, vendría un documental de Titón que también, bueno, todos eran amigos, todos eran cómplices culturales en el buen sentido, toda esta generación de jóvenes intelectuales entonces, de los años 40 y 50, y bueno, hasta hoy día, por supuesto. Y vendría entonces una colaboración entre Titón y Juan Blanco, con un documental que se hace a principios del año 59 que se llama Esta Tierra Nuestra. Esta Tierra Nuestra también tiene todo un lenguaje de renovación y tiene todo un lenguaje de audacia musical, yo creo que importantísimo, desde el momento en punto en que también con códigos visuales muy personalizados, pero con códigos sonoros bien plasmados, pues se logra traducir desde el lenguaje musical, se logra, por supuesto, llevar a feliz término todo el discurso visual. O sea, estamos hablando de un compositor que tiene a la par de esta música para cine una carrera de música que no era quizá la más complaciente, no era la más comercial, no era la más conocida en los códigos musicales, no era una música tan agradable quizá para que ustedes puedan entender. O sea, ya Juan estaba experimentando con la música electroacústica, con la música contemporánea, con los códigos ya físicos, o sea, con las cintas magnetofónicas, haciendo sus creaciones, rompiendo con todos esos cánones y con toda esa diégesis musical. Y bueno, esto es también llevado al cine, lo cual habla de esa audacia. Luego vendrían Las 12 sillas, un trabajo interesantísimo que, si escuchan esto de fondo, esto se hizo, y esto es muy común hoy incluso en los videojuegos, etcétera. Pero esto se hacía en vivo, y se hacía con músicos en vivo y ya con elementos de la incipiente electrónica del momento, que bueno, que no era electrónica como tal, era música que tenía que ver con lo electroacústico. Por eso Juan Blanco es considerado el padre de la música electroacústica, el padre de todo, precursor de todas estas tendencias. Y toda esta música también tiene un sentido lúdico, o sea, un sentido digamos, de códigos que nos pueden parecer hoy muy recurrentes, pero que en aquel momento también fueron muy novedosos. Desde el momento en que él tiene que jugar con el ritmo, tiene que jugar con la propia melodía, tiene que jugar con esta presentación, tiene que jugar con una película que tiene un trasfondo político, un trasfondo también de humor negro, tiene que jugar con un trasfondo del absurdo, con todas estas influencias de, bueno, toda la trama de Las 12 sillas. O sea, no podemos separar el lenguaje discursivo musical con el lenguaje propio de la trama de la película. O sea, una película que trata sobre un tema bastante lúdico, vuelvo a esa adjetivación, pero que tiene que tener un soporte musical y una plataforma musical determinada. Y ya para ir terminando, no tenemos mucho más tiempo, quizás su consagración musical para muchos es esta película que estamos viendo, estas imágenes, La inútil muerte de mi socio Manolo, una película también de Julio García Espinosa. Miren ustedes, Julio García Espinosa, Titón, Julio García Espinosa, es decir, cineastas que son parte inseparable del cine cubano, de la documentalística, y que bueno, trabajaron muchísimo con varios autores, entre ellos con el maestro Juan Blanco. En esta película también hay un reto, quizá uno de los más importantes retos que me atrevo a decir desde la contemporaneidad, por la trama. Dos actores, bueno, dos masculinos, una actuación especial de Kai Romay, o sea, 3 actores en pantalla, un set bien minimalista, una trama muy encerrada en estas contradicciones, en estos conflictos entre los personajes, y un final trágico e inesperado, y que tiene que ver entonces con un soporte y con una validación musical extraordinaria que yo creo que el maestro Juan Blanco hizo de una forma magistral para guiarnos, para que eso fuera un soporte dramatúrgico, o sea, musical y dramatúrgico en base a la trama de la película. Así que yo creo que recordar a Juan Blanco, reconocer, investigar, leer un poco sobre su paso por el cine también puede ser una tarea que nos convida a todos. Un breve comentario, por supuesto, pero que en otro momento pudiéramos ir ampliando, no solamente de Juan, sino de otras aristas que tuvo, o sea, con su paso con el cine, sino también en la música cubana. Gracias por su atención, muy buenos días y hasta un próximo encuentro.